Buenas noches. Antes que nada, las felicitaciones a ACA por la iniciativa de hacer este seminario y por la convocatoria en cantidad y en calidad y mantenerse hasta esta hora. Hicimos un acuerdo por los que nos queda hablar de palabra, de no repetir lo ya dicho, así que vamos a saltear todo lo que han presentado hasta ahora. El título de esta presentación es una pregunta que lleva implícito un supuesto, que es que hay muchas cosas, muchos aspectos de la producción arrocera que no se conocen en profundidad y que a nosotros nos interesaba hacerle llegar. A esta altura de la noche esa afirmación es muy discutible y ha perdido bastante validez, así que me comprometo de nuevo a saltear mucha de la información que ya vieron. Para responder esta pregunta hay tres temas que nosotros queríamos abordar. Uno es Uruguay y el mundo, que ese lo vamos a pasar muy rápido porque ya se habló bastante. El segundo es impacto económico y social. Y el último es qué podemos esperar nosotros o qué aportamos como sector al futuro. Uruguay y el mundo, la producción de arroz, 750 millones de toneladas. Esto es un desglose para llegar a que la producción mundial de arroz, el continente más importante donde se realiza es en Asia, aporta el 90%, también se consume el 90% en ese continente y queda un residual que es lo que se comercializa, que es nada más que 65 millones de base cáscara. O sea que el partido del arroz en el mundo se juega en esa zona. Los principales exportadores y consumidores del mundo que ya se vieron, acá lo que podemos aportar como novedad es que esto que está resaltado más fuerte es que los tres principales exportadores mundiales, Tailandia, India y Vietnam, que representan el 70% del comercio, en realidad repiten y son también los principales consumidores del mundo, o sea que lo que exportan es un residual después de consumir ese alimento. Principales características de este mercado. El 90% del arroz se produce y se consume en Asia, el comercio es solo un 9%, los grandes exportadores son también los grandes productores y consumidores, y el arroz es el principal alimento de la población en estos países de Asia. Es un cultivo que tiene una característica importante, como grano directo es el que provee la mayor cantidad de alimento por unidad de superficie. No tiene sustituto y aparte por razones culturales también es venerado en algunos lugares y eso lo hace muy importante para los países que lo producen, principalmente para responder a presiones sociales ya habladas acá en este estrado. Entonces el autoabastecimiento para esos países es prioritario y toman medidas proteccionistas y de subsidios porque aparte de ser un bien con valor económico es un bien con valor social y se juegan elecciones por cómo le va al arroz. En países desarrollados la idea es un poco diferente y el objetivo es asegurar condiciones económicas y estabilidad de los productores. ¿Cómo es Uruguay en eso? En ese mundo nosotros exportamos por valor de casi 500 millones de dólares, 58 destinos, el ranking que ya lo vimos, Irak, Perú, México. ¿Cómo compiten nuestros competidores? También lo vimos, lo voy a pasar muy rápido. En definitiva, en Irak, por ejemplo, acá está puesto el país que compite con nosotros y el jugador estrella que tiene cada país, o sea, cuál es su ventaja comparativa con respecto a nosotros. Por ejemplo, USA tiene la Farm Bill, que ya habló muy bien Jaime, después los países asiáticos tienen precios regulados y algunos países como Argentina y Brasil tienen costo o tipo de cambio que los hacen competitivos frente a nosotros en estos momentos. En Perú también ya se habló bastante, tenemos un problema con el arancel de entrada. USA, aparte de eso, también tiene el Farm Bill. México, el Farm Bill, que le permite tener una producción estabilizada. Y Europa, también lo explicó mucho mejor Jaime anteriormente, hay países que entran sin arancel, nosotros tenemos que pagar un arancel de entrada y vendemos básicamente producto que es grano cargo. Y Brasil entra a Paraguay por costo. Bueno, ¿cómo compite Uruguay? ¿Cómo juega Uruguay este partido acá? En el mundo básicamente se vende arroz y nosotros vendemos variedad. Eso no parece ser algo muy difícil de lograr. Poner en un silo 144, en otro tacuarí y en otro limar, lo puede hacer cualquiera, no es una estrategia muy ingeniosa desde el punto de vista de sofisticación. Lo que sí es ingenioso
es cómo uno puede hacer para disponer de la información que le permita, llegada a la cosecha, poner en un silo una variedad y en otro otra y saber los volúmenes y en el momento que va a suceder el acontecimiento de cosecha. Lo difícil de esto no es herramienta final, es cómo llegar. Y la herramienta es el precio convenio, que tiene más o menos 55 años. Eso es lo que permite que a partir de la siembra productores industriales puedan tener conocimiento de cómo se va a desarrollar el año agrícola y el año industrial del año que viene. Y ahí podemos planificar en qué momento se va a cosechar, en qué momento se va a almacenar y en qué momento se puede elaborar una variedad de arroz y nos permite empezar a planificar una venta en febrero cuando todavía no está cosechado. Entonces, en resumen, el comercio mundial de arroz, somos el 8º exportador, los datos, un agregado, estaban los dos bien, el dato que presentó el Ministerio de Agricultura era el promedio del 2012 a 2014, el dato que se presentó es el de 2014, o sea que están bien los dos, uno da 7 y otro da 8, yo tomé el de 8 porque me lo pasaron en la ACA, hoy somos el 8º, más de 50 destinos, compite con los mayores exportadores mundiales y en los mismos mercados. No tiene protecciones y subsidios y no tiene cuotas y sí paga aranceles de ingreso a países o bloques. Esa es nuestra realidad y ese es el fin de la primera parte, Uruguay y el mundo. La parte central de la presentación, que es el impacto económico y social, la vamos a tratar de hacer también lo más rápido posible. Esta es la historia comercial del arroz del Uruguay, 1926 a 2014, son 88 años de historia y arrancan con más o menos 300 hectáreas que rindieron 2.000 kilos, a llegar a hoy, que andamos en los 8.600 con 161.000 hectáreas. Esos 88 años se dividen en el 1970 con 44 años hacia atrás y 44 años hacia adelante. Aparte de esta curiosidad estadística, lo importante de esto es que a partir de 1970 y hasta ahora es donde se da el desarrollo más importante del mundo arrocero y todos los impactos sociales y económicos que podemos ver y que nos llaman más la atención. A partir de esa década y hasta el 90, el 70, el 80 y el 90 prácticamente que duplicaba el área arrocera en cada década. Si nos ubicamos ahora en el 1970 para entender más o menos qué pasaba y por qué se desarrolló el arroz como se desarrolló hasta llegar a estos días de hoy, vemos el arroz por zonas. En ese año se plantaron 31.400 hectáreas, en las llanuras del este 26.300, esta es la cuenca de la Laguna Merín, Yaguarí noreste 3.200 y Basalto, que es el norte, 1.900. La zona principal era la cuenca donde se empezó a desarrollar y ocupaba el 84%. Los principales indicadores de eso, en esas zonas, el campo natural ocupaba el 91% del área, los mejoramientos eran solo un 5% y el área de cultivos era 4%. La carne equivalente que producía la ganadería en esa situación era 50 kilos. Vamos a poner el foco en dos zonas nada más. Primero, porque son las que ocupan la mayor área y segundo, porque no nos da el tiempo. Llanuras del este y Yaguarí noreste. Ampliar un poco, a poner un zoom ahí a ver qué pasaba. Esas zonas, lo que llamamos llanuras del este, yo no sé, a ver si esto funciona acá. Está ubicada acá y es la Laguna Merín y la confluencia de los ríos Yaguarón, Tacuarí, Olimar, Cebollatí, India Muerta. Y la zona Yaguarí noreste es esta acá. La cuenca de la Laguna Merín. ¿Qué pasaba en esos años? La región presenta problemas comunes a Brasil y Uruguay. Durante el invierno, los ríos provenientes de zonas elevadas que se dirigen hacia la Laguna de Merín frecuentemente se inundan, salen de madre generando inundaciones y muertes de cientos de miles, inundando cientos de miles de hectáreas y destruyendo cosechas y provocando muertes de millares de cabezas. El problema inverso se registra en el verano con pérdidas por sequías prolongadas. Y aparte teníamos la salinización de las aguas en periodo de sequía por la inversión del canal San Gonzalo que une la Laguna Merín con la Laguna de los Patos. Esto es el diagnóstico de la cuenca de la Laguna Merín en 1970. La principal carencia es la falta de aguas suficientes para el riego y cultivo de arroz. El agua proviene además de la Laguna Merín de los ríos Yaguarón, Tacuarí, Olimar y Cebollatí y en épocas de sequía, en verano, no aporta caudales de riego suficientes. Las únicas fuentes confiables son la Laguna Merín y los tercios inferiores de esos afluentes. En estas condiciones el área potencial del cultivo en Uruguay es 90.000 hectáreas y se hacen 30.000. Si recuerdan, lo que se hizo en ese año era 26.000 y poco, o sea, estábamos casi en el potencial de seguridad de plantar arroz en esos años con las fuentes de agua que teníamos disponibles.
Quedan aproximadamente 678.000 hectáreas sin posibilidades de explotación agrícola. Esto es un diagnóstico del ingeniero Martínez Bula en septiembre de 1969. Lo que pasa en conceptos muy grandes es, esta es una fuente prácticamente sin restricciones de agua, la laguna Merín, y después las aguas seguras son el tercio más cercano a la laguna Merín de todos estos ríos. Todo esto acá porque cuando bajan los caudales de estos ríos ingresan a la laguna al revés. Esta es la parte que se le llama en la zona con influencia de laguna Merín. Cuando nos vamos aguas arriba de estos ríos se pierde esa ventaja y los ríos no son capaces de soportar riego seguro para un cultivo. Esto es el boletín de DIEA. El 70% de los establecimientos de la zona poseen superficies menores a 200 hectáreas y ocupan solamente el 10% del área. Los problemas de tamaño también estaban presentes acá. El 90% del área estaba ocupado por predios. El 70% del área era ocupado por los predios menores. Después, la cría y la recría son las principales actividades de la ganadería y producen 50 kilos en estas condiciones. Estos datos son de la cuenca, de la comisión mixta de la cuenca de la laguna Merín, que tuvo un trabajo en estos años, fue el auge de este trabajo, fue un diagnóstico y un proyecto de desarrollo regional, fue el mayor proyecto en América Latina y uno de los 4 proyectos de desarrollo más grandes del mundo. Los otros 3 eran el río Senegal y el lago Chad en África, un proyecto de pesca en el Caribe y el río Mekong en el sudeste asiático. ¿Cuáles eran las propuestas después de tener ese diagnóstico, con esos problemas para subir el área de arroz, con esos problemas de producción ganadera y con esos problemas de infraestructura? Embalses, en primer lugar. Eso permitiría riego seguro de mayor área y por gravedad eliminando bombeos con energía. Control de crecientes, que es la otra función fundamental de los embalses y en esta zona en particular tuvo un impacto muy importante, pero bueno. Piscicultura, turismo. Drenajes fue la otra recomendación y el otro aporte de este proyecto de desarrollo. Y el canal San Gonzalo fundamentalmente como último. Yaguarí Noreste, la actividad ganadera ocupa el 90% del área, la producción forrajera tiene una limitante importante, casi todo el forraje proviene de campo natural y tiene una marcada estacionalidad, presentando muchos problemas en invierno, la producción ganadera de vuelta a 50 kilos y la caminería ya en esa época tenía una distribución desequilibrada y vastas zonas sin vías de comunicación de importancia. La infraestructura vial constituye en ese lugar un cuello de botella para el desarrollo. Esto es un estudio socioeconómico de agricultura de la región noreste llevado adelante por un convenio entre ICA y MAP de los ingenieros Roberto Casás y Carlos Peixoto. Un establecimiento tipo en 1970, ubicado en cualquier lugar de la Ruta 18, en Rincón de Ramírez, como tener como ejemplo de lo que pasó, o Tacuarembó, es lo mismo, en un área de 1000 hectáreas, la producción de arroz eran 40 hectáreas, el 4%, por 76 bolsas, 3000 bolsas solo de producción, y la producción de carne 50 kilos. Y la infraestructura es sin caminería, 80 kilómetros se demoraban 4 horas, y esto no es una exageración, mucha gente que está acá lo vivió en carne propia, principalmente esto en la zona de Rincón de Ramírez, y por supuesto que tampoco había electricidad. Ese mismo establecimiento hoy produce 17 veces más de arroz y produce 2 veces más de ganadería. Las 2 veces más de ganadería impactan un poco menos porque hay un área que se hace de arroz, un tercio de la rotación, que antes no se hacía, que da menos área física para la explotación ganadera, pero en realidad se multiplica por 3 la producción y se pasa de la cría a la invernada. La red de caminería la mejora notablemente el arroz y los 80 kilómetros se hacen en 50 minutos y hay electricidad. Personal ocupado en el área de arroz del Uruguay, un cultivo ocupa casi 50 hectáreas, 3.200. La industria casi 2.600 personas, es uno cada 540 toneladas de arroz paddy. Y el total de arroz hoy anda más o menos en las 6.000 personas. Con el atributo destacable también de esto es que estos empleos industriales se generan en los lugares donde se produce el arroz, no es una industria que se vaya a lugares lejanos o que se centralice en la capital del Uruguay. Esto está ubicada en los pueblos al lado donde se realizan las cosechas. Futuro, final. 2 o 3 comentarios. Primero, Uruguay es el tercer, acá dice valor, porque no sé, no leyó acá, pero esto es 8.022 kilos, es el tercer productor de arroz del mundo,
solo superado por Egipto y por Australia, con una salvedad. Egipto y Australia, acá está Egipto, en esta parte de África, y acá está Australia, son dos desiertos. Estos colores, rojo, amarillo, naranja y verde, claro, son índices de radiación promedia mundial. Acá en el desierto estamos hablando de 2.200 a 2.300 kilowatts por hora por metro cuadrado. Uruguay está en 1.300, 1.400. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? La importancia es la oferta ambiental. Cuando uno tiene una oferta ambiental tan importante, producir mucho arroz requiere mucho menos agronomía y menos detalle en el manejo, porque uno ya está parado en un auto, está subido a un auto que va a andar mucho más rápido. Nosotros, que estamos acá, y esto es esto verde, que tenemos mucho menos oferta ambiental y más inestable, para tener esos rendimientos tenemos que ajustar mucho las medidas de manejo para alcanzarlos a ellos. En términos comparativos, es como si fuéramos los primeros y nos ponderamos por la restricción ambiental que tenemos. Hoy estamos en estas zonas. Ya lo mostraron muchas veces, la cuenca de la Laguna Merín, la zona centro, la zona norte. Tenemos dos características sobresalientes que a todo el mundo que viene le llama la atención. Baja carga de insumos para obtener más de 8.000 kilos y no tenemos subsidios. Estamos a la intemperie para vender el arroz nuestro. Un esquema muy simplificado de integración. Están los productores, se perdió esto. Está la industria, está el sector público, está INIA, está INASE. Tenemos un doble enlace ahí, productores-industria, después tenemos productores que se relacionan con INIA e INASE, industria que se relaciona también con INIA e INASE, un sector público que se relaciona con los productores y una industria que se relaciona también con el sector público. Acá en realidad faltan dos flechas más, que son que nosotros como sector, productor, industrias también nos relacionamos. Estas flechitas irían acá, pero quedaría muy feo el esquema. Pero nosotros como productores e industria también nos relacionamos con el sector público y con INIA e INASE. Dos desafíos presenta esta integración que siempre hablamos. Uno es alinear objetivos. Todas estas instituciones, sectores, tenemos a veces objetivos que no es sencillo que estemos siempre alineados y los definamos y podamos trabajar en conjunto. Y el segundo desafío es que tenemos que, después de definidos esos objetivos, tenemos que articular acciones para alcanzar resultados. Porque una cosa es tener los objetivos claros, pero después nos ponemos a discutir o nos ponemos de acuerdo y no lo podemos traducir en propuestas concretas. Los dos objetivos los podemos cumplir. Como ejemplo de cosa que no es tan fácil de lograr, hay un libro que se llama La evolución tecnológica de la ganadería uruguaya, 1930-1977. Es un libro muy completo, muy detallado, donde se analizan todo este periodo, todos los factores que inciden en el desarrollo del primer sector exportador del Uruguay, como es la ganadería. Todo desde los gremios que participan, el sector público, la demanda externa. En el capítulo 5 analiza la actitud del sector público con respecto al desarrollo de la evolución tecnológica ganadera. La conclusión es, careció siempre de objetivos definidos y fue extremadamente pobre, y cuando existió demostró claramente la dependencia del país respecto al exterior. El ejemplo, se importó un modelo tecnológico de Nueva Zelanda y Australia. Este libro se escribió en 1978, el autor es el contador Danilo Stori. En contrapartida a eso, Uruguay, esto es un artículo que salió en una revista que se llama Rice Today, especializada en arroz, vinieron en 2012, toda la delegación mundial académica y científica de más de 20 países a ver cómo era el modelo uruguayo para tratar de aprender de él. El que lideró esa delegación es el doctor Akin Doberman, que hoy por hoy, no sé, me pueden corregir la gente de INIA, pero debe ser la autoridad científica más importante del mundo, y quedó asombrado por varias cosas de las que vio. Algunas cosas que dijo que era una lección que tenían que aprender otros países. El desafío que tienen todos esos países que vienen es producir más arroz para alimentar a un mundo que lo va a necesitar. Y cómo lo habíamos hecho nosotros y en las condiciones que lo hacemos era lo que llamaba la atención. Cómo ha logrado lugar esos saltos de rendimientos. Lo que encontraron muy llamativo es la poca intervención que había estatal, porque ya como se habló mucho acá, el mercado del arroz
es totalmente distorsionado por las razones que ya se hablaron, y que los precios son acordados entre productores y molinos arroceros. Si uno pudiera finalmente definir, diseñar un agronegocio ideal y le pidiera cosas sin ninguna restricción a lo que uno entiende que tendría que tener y le pide resultado económico, sustentable en el uso de los recursos, por ejemplo, son características que nos parece que podría exigirle uno a un agronegocio para decir esto es lo que yo quiero como negocio agropecuario en mi país, generador de trabajo, que ese trabajo sea de calidad, que sea afincado en el lugar de producción, que tenga impactos ambientales positivos, que use el agua, que drene los excesos, que regule las crecidas, que genere infraestructura civil, que haga caminería, que haga electrificación, que se complemente y potencie producciones que estaban y que a partir de que viene el arroz las pone en un escalón muy superior al que tenían originalmente. Bueno, yo no los voy a aburrir con todo lo que el chequeo que uno haría, pero el resultado, si uno lo pasa por el arroz, sería ese. Y el desafío que tenemos nosotros hoy es, frente a una coyuntura complicada como la que tenemos y como la que ya se explicó en detalle acá, y mucho mejor que lo que podemos hacerlo nosotros, cómo podemos ser imaginativos y crear herramientas que nos permitan sortear este periodo, porque el futuro que tenemos con estos datos y con esta ubicación en el mundo, sin duda es de éxito y contamos con ustedes para que nos ayuden a crear esas herramientas que precisamos. Muchas gracias.